Hola mis queridos estudiantes del sexto grado, les saluda el profesor Yarrington Tuesta del sexto grado y en esta ocasión vamos a entrar a un nuevo tema, un tema muy interesante y vamos a ver qué tema es. Muy bien, la comunicación que tiene que ver mucho con el predicado y el núcleo. Hoy día vamos a ver acerca del predicado y su núcleo. El año pasado tocamos este tema y yo sé que lo van a recordar. Vimos el núcleo del predicado y también el núcleo del sujeto, pero en esta ocasión vamos a recordar acerca del núcleo del predicado. Y tenemos que empezar no sin antes recordarles la competencia que se va a trabajar. Escribe diversos tipos de texto y la capacidad obtiene información del texto escrito. El propósito es escribe diferentes tipos de textos, identificando el predicado y su núcleo. A continuación tenemos un texto. Lo voy a leer y ustedes también puedan guiarse con la lectura. Daniel era un niño muy tímido. No entendía cómo había niños y niñas que levantaban siempre la mano en clase, que les gustaba participar en obras de teatro y conocer a todos los compañeros nuevos que llegaban al colegio. Los padres de Daniel observaban que cada vez hablaba menos y se ponía más rojo cuando alguien se dirigía a él. Un día vieron que en una biblioteca se había abierto un nuevo taller de literatura. Como a Daniel le gustaba leer, les pareció buena idea que el niño acudiera y así poco a poco consiguiera conocer gente y atreverse a hablar. Es una adaptación del escritor Daniel Silvia García de la obra El niño tímido. Bien, tenemos algunas construcciones o enunciados que están subrayados. Ya en el primer párrafo tenemos la oración. Una oración tenemos: Daniel era un niño muy tímido, pero solamente se subrayó a partir del verbo. En este caso, era es un término, es un verbo, ¿verdad? Repito, Daniel era un niño muy tímido, es una oración. Ya, a su vez, es una oración simple que se divide en dos partes. Las oraciones simples se dividen en dos partes, en sujeto y en predicado. La parte que está subrayada es el predicado. ¿Cómo sé? Porque hago la pregunta al verbo y lo que me sobra como respuesta viene a ser el sujeto. Y todo lo demás, en este caso lo subrayado, viene a ser el predicado. Hago la pregunta al verbo. ¿Quién era un niño muy tímido? Y la respuesta es Daniel. Entonces, a partir del verbo, toda la parte subrayada, era un niño muy tímido, eso viene a ser el predicado, no se olvide. Ahora, en el segundo párrafo también tenemos una oración simple, pero es un poco más extensa, pero aún así sigue siendo una oración simple. Dice: los padres de Daniel observaban que cada vez hablaba menos y se ponía más rojo cuando alguien se dirigía a él. ¿Dónde está el verbo? En observan, ¿verdad? Perdón, en observaban. Entonces la pregunta sería el verbo. ¿Quiénes observaban que cada vez hablaba menos y se ponía más rojo cuando alguien se dirigía a él? La respuesta sería los padres de Daniel. Eso viene a ser el sujeto, pero todo lo que me sirvió para realizar la pregunta a partir del verbo, todo eso viene a ser el predicado. Pero acá hay un detalle. En la primera oración del primer párrafo, voy a repetirlo para que se ubiquen. Daniel era un niño muy tímido. El término era, que viene a ser un verbo, funciona como un núcleo del predicado. En el segundo párrafo también, donde dice Daniel o los padres de Daniel observaban que cada vez hablaba menos, el término observaban, que es el verbo, viene o funciona como núcleo del predicado. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué es el predicado?
El predicado es la parte de la oración que dice algo del sujeto. Lo acabábamos de ver, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta más o menos cómo identificar al predicado. Ahora, ¿pero qué es el núcleo? El núcleo del predicado es la palabra más importante de esta parte de la oración. Siempre es un verbo conjugado. No se olviden, el núcleo siempre va a ser un verbo conjugado. El verbo puede aparecer en dos formas. La simple, cuando aparece solo, por ejemplo, cuando aparece solo, ¿verdad? Por ejemplo, Karen y Rolando prepararon un delicioso cake. Prepararon es un verbo y está funcionando como un núcleo. Está en su forma simple porque, digamos, no está acompañado por otro verbo, ¿verdad? Por otro verbo auxiliar, como sucede en la forma compuesta. A ver, la forma compuesta, cuando el verbo va acompañado de un verbo auxiliar, como haber, estar. En el ejemplo tenemos Laura ha arreglado la casa para la fiesta. En este caso, esto es un verbo compuesto. ¿Por qué? Porque utiliza un verbo auxiliar que es a, de haber, y arreglado, que es un participio del verbo. En este caso, todos los verbos que terminan en ado, ido, son participios. En este caso, termina en ado, arreglado. Es un verbo, lo conocemos como participio por la terminación. ¿Okay? Entonces, está en esta oración, el verbo es compuesto, por lo tanto, pero aún así sigue siendo un núcleo del predicado. ¿Ya, chicos? Y ahí tenemos el verbo, también puede presentarse en los siguientes tiempos, ¿no? Tenemos el tiempo y el modo del verbo. Ya conocemos mucho acerca del presente, los verbos que están en presente, en pasado y en futuro. Y bueno, en modo, tenemos el modo indicativo, se usa para expresar una información real. El modo subjuntivo se usa para expresar hechos posibles o deseados. Y el modo imperativo, ¿no? Que es una orden, ¿no? Expresa una orden, una solicitud o prohibición. No se olviden, queridos estudiantes, de ingresar a la plataforma y descargar la ficha. Los correos de los docentes a quien debemos enviar. Tengan un bonito día, chicos, del sexto grado.